¿Ya estamos? Estamos. Bueno amigos, bienvenidos a La Emboscadura. Hoy vamos a hablar de un autor, tenemos nuevo setup, se nos cayó el setup pasado, ahí estamos viendo de reconstruirlo nuevamente en transición, pero bueno, para no parar, y vamos a tratar este libro, vamos a hablar un poquito de Crisis del Mundo Moderno de René Guénon, un autor que ya mencionamos otras veces, el cual veníamos pinchando ahí más que nada en relación a Ébola, en relación a otros autores, eh, que es un exponente así muy fuerte dentro de lo que nosotros estamos estudiando, así que estaba pendiente, hoy vamos a hacer un poquito una introducción a su pensamiento basado en este libro que es La crisis del mundo moderno. Y bueno, para saber más o menos básicamente, Guénon empieza los estudios, le comentaba a Fede recién, como para entender este autor, creo que es de los que más está explícitamente orientado en la doctrina pura de los hindúes. Se apoya mucho en un autor que es Ramaswamy, si no lo dije mal, que también es un intérprete occidental de lo que sería la doctrina hindú, así en los términos hindúes puros y duros. La primera tesis, el primer libro de él es una introducción a la doctrina hinduista, y así que es de los que empieza tempranamente a darse cuenta como de esta tradición, de qué va esta tradición primordial y las contraposiciones con lo que sería la modernidad occidental. Y en base a eso, bueno, empieza acá comentando también, va a ser toda su crítica al mundo moderno, va a ser a través del prisma de esa doctrina, de esa doctrina hindú, ¿no? de los presupuestos metafísicos de los hindúes, que lo recupera de una forma, no quiero decir radical, pero quiero decir como su totalidad, ¿no? Lo ve tal cual es, y un poco como que dice, bueno muchachos, acá está la posta, esto es lo que hay que mirar, esto es la verdadera tradición. Sí, es una puerta a la tradición, digamos, una puerta a... Bueno, Kumaraswamy tiene un libro que es sobre la unidad trascendente de las religiones, un poco esta idea que es tan propia del tradicionalismo filosófico, que es la idea de que, bueno, en definitiva, todo forma parte de una sola tradición, todas las tradiciones son una, en el fondo. Hay una metafísica pura de la cual emana todas las demás tradiciones, que son particulares modos de poner en juego esos valores, esos principios que son comunes a todos. Y bueno, nada, a Guénon un poco es el nombre del tradicionalismo, ¿no? Uno piensa en tradicionalismo, piensa en Guénon y piensa en Ébola, que van un poco de la mano. Si bien tenían sus discusiones y todas sus idas y vueltas, van de la mano. Siendo Guénon unos años mayor, ¿no? También. Siendo Guénon unos años mayor, y ahora es un poco como que retoma el legado de él, y también van a discutir entre ellos, cosas, viste, algunos tecnicismos, algunos... siempre estos autores tienen la cosa un poco de ponerse en guardia, para no malinterpreten muchachos, hay que pensar bien, no digamos boludeces, pero un poco lo que vos dijiste, sí, está en Guénon, y de hecho en este libro lo dice explícitamente, él dice, bueno, por eso tenemos esta particularidad de que estos autores no es que rescatan una época histórica en particular, metiéndonos de lleno, lo aprovecho para meternos de lleno en los primeros conceptos que aparecen en el libro, que no va a interpretar la historia como, a través justamente de la doctrina metafísica hindú, y dice, bueno, estamos en la edad de la sombra, ¿no? en este último ciclo, en esto que va a llamar la solidificación del mundo, el Kali Yuga, exactamente, y también es un poco como decir, bueno muchachos, estamos en estos son los tiempos históricos, esto está en relación a ciclos cósmicos, y esto siempre fue así, ¿viste? Y estamos en esta última etapa, digamos, un poco padeciéndola, en esta etapa de la modernidad, pero siempre rescatando ciertas cosas. Tampoco es que es algo de lo que no se puede escapar, digamos, de lo que no es algo tan estático o tan rígido como parecería ser al principio, donde uno dice una visión cíclica, y decir, bueno, estamos en este ciclo, y
un poco lo que pasaba con Spengler, ¿no? Claro. Que creo que tenía esa cosa también, esa visión de la historia cíclica que a veces te deja en un lugar donde decís, loco, bueno, Un poco fatalista. estamos en el Kali Yuga y no hay nada que hacer. Y no, bueno, que no, dentro de todo también dice, bueno, muchachos, o sea, rescata cierto periodo de la Edad Media que estábamos comentando recién, rescata, va a interpretar con esto, que me parecía muy interesante, como que no es que toda la tradición, a mí me llamaba la atención como también la geopolítica, como te la ordena de otra manera, porque él dice, bueno, la tradición dice, el depósito tradicional hoy por hoy está en la India, está en China, está en el Islam, ¿no? Medio Oriente. No llegó a ver lo que era hoy, es verdad, pero bueno, cuando él escribe un poco da esta pauta como decir, el depósito tradicional se ha quedado aquí y es Occidente el que realizó una desviación. Eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, de hecho termina su vida siendo islámico. Sí. Se convierte al Islam finalmente. Pero te digo, me hacía acordar un poco también a lo de Vuela, ¿viste? Que Vuela plantea esto como decir, bueno, Hispanoamérica contra Occidente, diciendo, España es el verdadero Occidente, ¿viste? Claro. Entonces, tenemos que hacer una alianza geopolítica acá. Que no un poco dice, bueno, el depósito tradicional está acá, y digo, Occidente sufrió una desviación, pero da también pautas en el libro como diciendo, podemos volver, no hay una diferencia, que también vamos a hablar un poco entre Oriente y Occidente, no hay una diferencia tan radical, digamos. No. Occidente se desvió y el camino a la unificación es justamente volver a embeber de esa doctrina tradicional y rectificar, y justamente ahí puede haber una unidad entre Oriente y Occidente. Pero me parece interesante como que dice, bueno, la diferencia entre Oriente y Occidente está en la desviación occidental respecto a la doctrina tradicional. Claro. Eso es lo que nos divide, por así decirlo. No, y más teniendo en cuenta cómo está Europa hoy, me parece que es más que cierto que nunca lo que plantea Vuela. La idea de que, bueno, un poco la herencia de Occidente, del Occidente que vale, del Occidente tradicional, se ve mucho más acá, hoy por hoy, de lo que se puede llegar a ver en Europa. Incluso en la propia España, que lamentablemente sabemos que no está en buen estado actualmente. Y también aclarar el hecho de que cuando Guénon habla del Kali Yuga o de esta sombría, de esta última etapa en un ciclo cósmico, ciclo que por otra parte ya lo venimos logrando, es algo que, bueno, Santi la otra vez lo contaba, ¿no? Que está en Vico, están tantos otros autores que los retoman de Siddhartha, los retoman de la tradición hindú, obviamente también. El Kali Yuga es toda la historia conocida, en realidad. Porque no, ni siquiera es que es el Occidente moderno tal como nosotros lo conocemos. Él dice, justamente, la crisis del mundo moderno. El mundo moderno es una crisis en sí mismo. Claro. Por eso también requiere una decisión. Por eso es crisis. No solamente porque crisis como algo puramente negativo. Es un momento de decisión, un momento que requiere decisión. Implica un juicio, implica tomar una posición en ese sentido. Entonces, más allá de este ciclo, el Mamantara, si no me equivoco, el Manvantara, del que hablaban los hindúes, la edad sombría como tal tiene ya como 6.000 años. Sí. Entonces es curioso pensarlo ahí, porque ¿qué nos dice el hecho de que toda la historia conocida caiga dentro de la edad sombría? Justamente que aquello que es tradicional es algo que se pierde en la historia, es algo que trasciende la historia. La historia como tal ya es algo, si se quiere, decadente. Claro. La idea misma de historia, eso es muy curioso, ¿no? Sí. Él obviamente marca ciertos puntos, obviamente que no es que es todo lo mismo, hay subdivisiones entre las épocas. La nuestra vendría a ser como la última de la última, en cierto sentido. Claro. Ese Occidente moderno del que vos hablás, que tiene todas esas características de decadencia que venimos hablando, porque la modernidad tal como nosotros la pensamos es la antitradición en su forma más acabada, por lo menos que conozcamos. Vamos a ver a dónde nos lleva este quilombo, ¿no? Pero por lo menos de lo que nosotros conocemos es como la última de la última. Y no tenemos mucha historia previa. Bueno, él pone un punto muy importante en el siglo VI a.C., ¿no? Sí, que recién lo comentábamos, que es súper interesante. Lo estábamos comentando. Él dice, ¿no? En el siglo VI a.C. parece haber un cambio en todas partes, en las distintas culturas que no tenían relación entre sí, a priori. En Grecia, obviamente, es el famoso siglo de oro. Claro. Que bueno, nosotros hemos hablado acá de cómo la aparición de la democracia en Atenas y todo eso es ya un movimiento antitradicional.
es una toma de poder por parte de la burguesía, de algún modo, en contra de esa aristocracia tradicional, que era terrateniente, que miraba hacia la tierra, no hacia el mar, ahí volvemos a Schmitt incluso, que tenía ciertas características muy particulares. No quiero volver a repetir todo lo que ya dijimos, ¿no? Pero, No, algo interesante ahí es un paréntesis que me parece que está bueno que aporta Guénon, es la diferencia entre de cómo cambia la idea de filosofía, ¿no? Porque él dice, no es que la rechaza totalmente, ¿no? Dice, no, la filosofía tiene un valor. Lo que pasa es que en un principio en Grecia tenía este carácter, donde tenía ese carácter esotérico, donde había ritos de iniciación, donde tenías esta relación entre maestro-discípulo que implicaba también un ascenso espiritual en un montón de sentidos, y eso también, viste, cuando no era decir ir a Puan a estudiar a la Facultad de Filosofía y rendir las materias, ¿no? Era el ascenso a una sabiduría concreta, ¿no? Claro. Digamos. Él dice un poco, bueno, está todo bien, la filosofía pasó a ser amor a la sabiduría, pero es imposible convertirse en sabio, ¿viste? Entonces es una cosa de que, ¿en qué quedamos, viste? Te deja ahí a mitad de camino y después va a criticar, obviamente, Guénon, dice, bueno, empieza a hacer más adelante cuando habla de esta idea como de la ciencia profana, de las ciencias técnicas, el desarrollo ese, pero sin irnos todavía más adelante a la edad moderna, incluso dice, bueno, acá hay algo como que se perdió, ¿viste? Se perdió el carácter espiritual de la filosofía. La filosofía pasó a ser algo justamente cuando ya tenés que ir a rebatirles a Sócrates, tienes que ir a batirle la posta a los muchachos a los sofistas, es porque ya hay gente que está tomada por esa visión de la filosofía que es puramente argumental, de debate lógico, de esta cosa que criticamos tanto nosotros, ¿viste? Del debate, del desarrollar otro fulanito, a ver si me sabe explicar que la justicia o no, que está muy bien el trabajo de Sócrates ahí, está buscando algo más, evidentemente, pero ya está buscando algo que se le está perdiendo, que le está yendo entre las manos. Absolutamente. De hecho, creo que un poco es eso, ¿no? Nosotros decimos, cuando Platón escribe La República, es casi el funeral de la polis, ¿no? Porque el tipo está viendo que todo esto se está cayendo. Y es como su gran intento de decir, bueno, ¿cómo volvemos a fundamentar las cosas en algo más sólido, ¿no? Sí, yo pensaba eso, viste, la idea de Platón del filósofo rey. Bueno, el filósofo rey claramente también es una figura, viste, un poco mítica, ¿no? No es algo que podemos apoyar, decir, bueno, el filósofo rey es el que tira los mejores debates, los mejores argumentos lógicos. Claramente. El que ganó el debate de la plaza, ¿viste? Se contaban todos los muchachos y dijeron, somos, ¿viste? Como si fuera la batalla de gallo, ¿viste? Acá, boludo. Tiró el rapiadito y ganó él y bueno, dale, boludo. Es claramente una figura de tipo espiritual, no podemos pensarlo por fuera de eso. Si no, no tendría mucho sentido, es algo muy extraño. Si no. No, Entonces creo que hay algo de eso ahí que justamente, bueno, Sí, por eso es tan curioso que ubique esa época tan particular, ¿no? Que le dé tanto peso a ese momento histórico, porque dice, ¿no? Pasa lo mismo en China, donde ya la doctrina tradicional se empieza a dividir. Tenés por un lado el confucianismo, que es más esta cosa práctica social, civil, que es casi una especie de religión secular que empieza a aparecer ahí. Y por otro lado te queda el taoísmo, que es la parte más esotérica, que recupera o que mantiene más lo tradicional en un sentido más propio. Que queda reservado a la élite y el confucianismo. Que ya es más de élite, exacto, ya hay una distinción ahí, ya no están, ya es casi de casta, diría yo. Pero bueno, entre los persas hay una readaptación del madeísmo, ¿viste? Es la época del último Zaratustra, del último Zoroastro, que no dice, hay que ver si era realmente un personaje histórico o era más bien la representación de toda una casta. Claro. ¿No? Hay como una cosa ahí particular que es difícil, no son tantos los registros que hay. Es el nacimiento del budismo por esa época en la India, que él dice el budismo tiene mucho de antitradicional en muchos aspectos, si bien hay algunas cosas que recupera, habla de ciertas escuelas budistas un poco más metafísicas, más tradicionales. Y bueno, nada, hay un poco un recupero, digamos, de esta idea de que la historia, como tal, se aparece como algo que ya es un poco antitradicional en sí, ¿no? Sí. Él dice, antes todos los monumentos eran de madera, no se conserva nada. Claro. Hay algo ahí de que, bueno, había esta cosa de... Sí, critica a los historiadores modernos como diciendo, bueno, antes no...
como que la aparición de los grandes monumentos y de las grandes religiones se da de forma posterior y el tipo dice, no, estos boludos no sabían nada, lo que pasa es que se hacían de madera, por eso no duraban, o sea, no aguantaron el paso del tiempo. De hecho, en la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, que es un librazo, el tipo dice, ¿no? El templum originalmente en Roma era la designación que hacía el sacerdote en una parcela de tierra, Claro. no era un edificio. Claro. Era algo que se designaba para hacer el ritual y así como se designaba, después esas líneas se borraban y ya está. Había algo ahí de cierto rechazo al histórico, Claro. ¿no? De esta idea de, bueno, vivimos tradicionalmente. Acá está este libro que es El mito del eterno retorno de Michel Eliade, que lo tengo acá, no lo quiero mover porque se va a la mierda el micrófono, pero donde un poco dice esto Eliade, ¿no? La idea de que el hombre tradicional sentía como cierta fobia al histórico. Sí. Siempre retoma lo que es ahistórico, atemporal, eterno, universal. Siempre quiere retornar a eso, no se queda con la historia. Planteamos la diferencia con la modernidad, que es la religión de la historia, ¿no? Claro. El marxismo es eso, que el elianismo tiene mucho de eso, en definitiva, ¿no? Sí, creo que eso es una de las cosas de ciertas oposiciones que creo que Guénon plantea durante toda la obra, ¿no? Esta cosa que vos decís del religar, de volver a un lugar inmutable, único, creo que atraviesan todos los capítulos, ¿viste? Es una de las oposiciones más fuertes. Es como esa idea de algo inmutable, absoluto, principio, con mayúsculas, ¿no? Digamos, él lo entiende así, y después en oposición a la multiplicidad, a la disgregación, en el otro puesto está la materia, que un poco también comentábamos esto de que un poco Guénon, y te digo, creo que esa idea está en todos los capítulos, de que la materia te deja gamba, ¿viste? De que si no tenés él da a entender, digamos, no es que no pueda existir las cosas materiales o las cosas relativas, incluso lo dice en base a la ciencia, dice, está bien que vos tengas ciencias que se adaptan a los momentos históricos, a la coyuntura, digamos, o que sea de forma pragmática, pero él te dice, el problema es cuando no tenés, cosa que también ya hemos dicho, un contrapeso, un absoluto, un inmóvil, no es una oposición, digamos, al cambio. El tema de lo que dice él es, bueno, necesitamos ese punto inmóvil en el cual reposar. Muy por el contrario de lo que se plantea la modernidad, ¿no? Que es cambio constante, que ya llega a un punto que es cambio por el cambio, y bueno, no tenemos nada de eso, no tenemos contrapeso posible, es una cosa, es estar lanzado al progreso, y como estaba la frase de Ébola, ¿viste? El hombre moderno está lanzado hacia adelante, pero adelante hay un abismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde volvemos? Hay que volver sobre los pasos, y creo que eso está en todos los capítulos. Él dice, para el hombre tradicional hay un centro y hay una periferia, o sea, no se desprecia lo que está en la periferia, pero se lo resignifica o se lo entiende solo en relación con el centro. El centro es metafísico, el centro es espiritual, como decís vos. O sea, antes que nada está eso, como núcleo. Después todo lo demás es derivado. No es que no existe lo relativo, pero lo relativo solo se puede entender en relación con lo absoluto. No es que no existe la materia o no tiene valor la materia, pero solo se entiende y tiene valor en relación con lo espiritual. Entonces, ese juego, que es lo que altera esta modernidad de la que hablamos, porque digo, él toma varios, así como continúa con esta historia que él hace, rescata la Edad Media, obviamente, también, que él la ubica, él dice, bueno, la Edad Media es entre Carlomagno y el siglo XIV, por ahí empieza como cierta disgregación ya propiamente moderna, es el fin del régimen feudal, empiezan a constituirse las nacionalidades, acá hablamos mucho de un imperio con de Benoit y de cómo en el plano político, social, también eso se ve mucho. En el Renacimiento ya se retoma la cultura grecorromana, pero ya de un modo más exterior, claro, como una estética y como, obviamente se rescata escritos que, bueno, eso lo explica muy bien Santi. Se rescatan cuestiones de Platón, se recupera Platón por toda esta huida de los sabios de Bizancio y qué sé yo, pero hay ya una cierta exterioridad en el pensamiento renacentista, que no estaba presente en el medieval. Acá hay una cita muy interesante porque dice, habla del Renacimiento y dice, en adelante no hubo más que la filosofía y la ciencia profanas, es decir, la negación de la verdadera intelectualidad.
la limitación del conocimiento al orden más inferior, el estudio empírico y analítico de hechos que no son vinculados a ningún principio, la dispersión en una multitud indefinida de detalles insignificantes, la acumulación de hipótesis sin fundamento, que se destruyen incesantemente las unas a las otras, y de miras fragmentarias que no pueden conducir a nada, salvo a esas aplicaciones prácticas que constituyen la única superioridad efectiva de la civilización moderna. Superioridad poco envidiable por lo demás, y que, al desarrollarse hasta asfixiar toda otra preocupación, ha dado a esta civilización el carácter puramente material que hace de ella una verdadera monstruosidad. Más claro imposible. O sea, el resumen es humanismo, ¿no? Todo pasa a estar a imagen y semejanza del hombre. Todo se reduce a la escala del ser humano, ¿no? Sí, sí. Ese movimiento es clarísimo. Y creo que trabaja más que nada, ¿no? Sí, además una visión también del hombre, como vos decías, sin estar en relación a un principio espiritual, que no es como lo entendía también Ébola el hombre, ¿no? Cuando tratamos Ébola lo dijimos, el hombre tiene una naturaleza, es supranatural, ¿viste? Entonces hay una conexión, Santi citaba la otra vez en el video que decía, creo que era de Sampai la frase, que decía, el hombre sale de la Edad Media siendo casi un ángel, lo estoy parafraseando mal, ¿no? Pero era, el hombre sale de la Edad Media siendo casi un ángel y entra a la modernidad siendo apenas más que un mono. Entonces no es ni siquiera la dignidad del ser humano en relación a lo divino, en relación a algo trascendente, es relación a ver el ser humano como puramente atado a algo material, algo que está en esta noción de cambio y de venir constante, que no puede atarse a nada, digamos, sólido. Todos esos problemas, ¿no? están ahí. Y a mí me da mucha gracia porque es eso también, cuando vos lo ves a la luz de estas ideas, ves algo como el marxismo y te cagas de risa porque te das cuenta, claro, los tipos al ser materialistas siempre están en la misma boyando en el mismo lugar, ¿viste? Se resuelve, un par de veces lo hemos dicho, por eso, ¿viste? El progresismo de izquierda y de derecha tiene esta cosa que en definitiva todas las discusiones son cómo repartimos la guita, ¿viste? No tienen punto de fuga los tipos. Porque es como que la oposición en torno a una elite se da porque tiene más plata que vos. No hay otra discusión posible, ¿no? Entonces, Guénon prácticamente en este libro nos dice, bueno, muchachos, si estás en la materia siempre vas a tener los problemas y los problemas van a ser, vas a estar siempre en torno a ese mismo problema, que es la multiplicidad de la materia, los problemas que trae todo, que también lo hablamos un poco en relación a Ébola, que la otra vez estaba escuchando el corto que subimos, cómo tiene esto, cómo afecta a la producción industrial, ¿no? Esto que tenemos más cosas que las que necesitamos, las necesidades que inventa el mercado. Bueno, cuando vos lo ves acá, lo ves sintetizar en una frase y decís, claro, bueno, es eso, ¿viste? Sí. Todos los problemas que justamente bien detectados por Marx, pero que diagnosticó bien, pero que no tiene forma de salir. El fetichismo de la mercancía, la explotación del obrero, no hay forma de dónde salir de ahí cuando estás en un plano puramente material. Porque no hay una doctrina, no hay un principio de inmóvil, no hay un ascenso, bueno, no hay un carajo. Básicamente eso. Sin duda. De hecho, un poco como él dice, ¿no? La característica principal de la modernidad es la técnica. Y eso de que hemos hablado tanto tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de que en definitiva él dice, ¿no? Apartarse del cielo con el pretexto de conquistar la tierra. Esta idea de que hay un apartamiento de todo lo que es ese principio fundamental, absoluto, inmóvil, trascendente, al cual el ser humano tiene que acceder por vía de una iniciación, de una transformación propia, no por una vía técnica, intelectual, digamos, en un sentido estrecho de lo intelectual, sino que, bueno, las civilizaciones tradicionales tienen esa característica, representan los mismos principios. No hay una divergencia más que exterior, más que superficial, pero en definitiva siempre esos principios son los mismos y son universales, ¿no? Lo técnico tiende a esa multiplicidad, justamente porque se basa en la materia. En cambio, cuando vos te vas a lo espiritual, cada vez vas más hacia lo uno, vas más hacia esa integralidad. No por nada siempre nosotros decimos, ¿no? Que la modernidad es un proceso de descuartizamiento, claro, ¿no? Todo esto que antes estaba unido empieza a separarse, empieza, ¿viste? A ser cada vez más disgregado, cada vez con menos lazos entre sí, ¿no? Toda esta idea de lo material
se impone eso en ese sentido, ¿no? Sí, él lo deja muy claro también cuando habla de esto cuando habla entre esto que pasa, esta diferencia entre la ciencia profana, llama él, y ciencias tradicionales. Él dice cómo la ciencia profana, que hoy está más a la vista, creo que cuando escribía Guénon, sin duda, esta época de especialización, ¿viste? Entonces el tipo, tenés el médico que es especialista, como decía Ramos, en codo derecho, y, que era algo impensado para un pensador tradicional, ¿no? Tener esta cosa tan específica, tan particular, una herramienta, un conocimiento tan limitado y tan limitante, que bueno, que es una diferencia sustancial a cómo concebían. Incluso él cita a Aristóteles y dice, bueno, la física era la ciencia que estudiaba la naturaleza y era un sentido recontra amplio, ¿viste? Tenía un carácter integral. Después eso se va perdiendo, tenés la química por un lado, tenés la física empieza a acotar su conocimiento también, y eso también él lo sabe porque bueno, es matemático, entonces tiene todo lo que ha pasado por ahí, digamos. Sin duda. De hecho, es interesante, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, tenés antecedentes de la química en la alquimia, tenés antecedentes de la astronomía en la astrología, para que no es al revés. O sea, la química moderna es una alquimia degradada. Claro. La astronomía moderna es una astrología degradada. Bueno, la astrología moderna también es una astrología degradada. En definitiva, él dice, ya no se reconoce lo que era propiamente el estudio que hacían las culturas tradicionales de los astros. No tiene nada que ver con, soy de Acuario, entonces me gusta, qué sé yo, soy más tranquilo, es una gilada. Pero bueno, acá está la cita, mirá. Dice, el término de física en su acepción primera y etimológica no significa otra cosa que ciencia de la naturaleza, sin restricción alguna. Así pues, es la ciencia que concierne a las leyes más generales del devenir, ya que naturaleza y devenir son en el fondo sinónimos. Y es en efecto así como lo entendían los griegos, y concretamente Aristóteles. Si existen ciencias más particulares que se refieren al mismo orden, son entonces especificaciones de la física para tal o cual dominio más estrechamente determinado. Así pues, ya hay algo bastante significativo en la desviación que los modernos han hecho sufrir a esta palabra física, al emplearla para designar exclusivamente una ciencia particular entre otras ciencias, que, todas por igual, son ciencias de la naturaleza. Este hecho se relaciona con la fragmentación que ya hemos señalado como uno de los caracteres de la ciencia moderna, con esa especialización engendrada por el espíritu de análisis y que lleva hasta el punto de hacer verdaderamente inconcebible una ciencia que se dedique a la naturaleza considerada en su conjunto. Podría seguir, pero porque la verdad que vale la pena citar casi todo el libro, pero es interesante esto, ¿no? En vez de proceder por lo alto, como decía el mundo tradicional, procede por lo bajo, ¿no? Y desde el exterior, en vez desde el centro, desde la periferia. Se enfoca, da vuelta todo. Claro. La famosa transvaloración de Nietzsche tiene algo de eso, ¿no? Sí. Salvando las enormes distancias, ¿no? Que Nietzsche no era un tradicionalista, pero es interesante. O sea, toda ciencia tradicional es primera frente a la metafísica. Después la física es este pensamiento del devenir, pero de un devenir en sentido completamente amplio e integral del concepto. Sí, y aparte es eso, viste, él señala esto que un poco decíamos antes. Vos podés tener ciencias o conocimientos que sean coyunturales, pero tenés que tener el contrapeso del inmóvil, lo que vos decís. Derivan de la metafísica, siendo la metafísica entendida como la gran ciencia, y siendo también estos principios que, dice él, no se dan a través de un conocimiento que simplemente se aprende o de los libros o de un conocimiento técnico en sí, sino que, dice él, lo que perdió el hombre moderno es esa intelección de los principios que se da de poder inteligir los principios de forma pura, dice, la intuición, los principios de forma pura. Y con esto él, y en el otro libro de los signos de la cantidad también lo deja claro. Todo el tiempo le está diciendo, bueno, hay principios que son universales y que tienen que no se pueden enseñar, que tienen esta cosa de que el hombre, esa idea me parecía muy interesante, que dice, lo que tiene el hombre moderno es como una atrofia para poder justamente captar esta metafísica tradicional. Es como que va más lejos, ni siquiera es como que es una cosa de que
hace falta otro tipo de educación. Dice, no, directamente tenemos como una atrofia donde no podemos ver esas ciencias del espíritu, ni podemos comprenderla, ni podemos alcanzarla. O sea, ya estamos en una etapa en la que se nos cerró la mente, digamos, o el espíritu, o se apagó esta forma de inteligir estos principios metafísicos, y tenemos, hoy por hoy lo ves, ¿no? Tenemos esta cosa más degradada, que de repente uno va a la facultad y estudia, bueno, la metafísica es arte, la metafísica en Hegel, Claro. la metafísica en este. Y Si no hay no una fuera metafísica solo en mayúscula, ¿no? una sola, ¿sabes? Claro, no hay una metafísica en mayúscula de la cual deriven todos, ¿viste? Y la metafísica de estos pensadores sea una representación en todo caso de una metafísica primigenia, sino Claro. que es, bueno, levanta la mano fulanito, acá está, ¿viste? Crítica de la razón pura de Kant, acá está la metafísica de Sartre, acá está, y es una cosa que vos decís, bueno, ¿con qué me quedo, viste? Me estás hasta las bolas, o sea, realmente te llegar a una posición, también eso de una forma muy desamparada, por eso también es importante recordar estas cosas, pero me parecía muy interesante esa idea de Guénon, como que dice, bueno, tenemos una atrofia de la cual no podemos captar esta ciencia del espíritu, lo tenemos como apagado, porque él dice, se capta con una intuición, rescata así el medioevo, pero dice, bueno, de ahí para adelante, muchachos, esto se perdió. Es que un poco lo que él dice, ¿no? Una cosa, porque no se trata de decir que lo espiritual y lo temporal son lo mismo, o que es lo mismo el ser y el devenir. Pero él dice, hay que entender, y eso cuesta para un moderno entenderlo, que distinción no es separación. Claro. Una cosa es que sean dos cosas distintas y otra cosa es que las pongamos como separadas. El intento de separar lo espiritual de lo temporal, que lleva a toda la falopa moderna en el plano político, del cual hemos hablado mucho, incluso uno podría leer así, ¿no? La centralización del poder en el Estado, Salazar, todo eso que es el fin del régimen feudal y el principio ya de la modernidad, es también un modo de separar lo espiritual de lo temporal. Ya lo podemos ver con el Guelfos y Ribeiro, Sí. ¿no? Con la querella de las investiduras, con todo eso. Sí, incluso él también en el siglo VI a.C., cuando empieza, ¿viste? Cuando habla un poco de esto, retomando la idea anterior, él dice acá, bueno, cada revuelta sí tiene que ver un poco con una separación entre un poder espiritual y temporal. Y de hecho también habla de la diferencia en un momento como, no me sale la casta guerrera así, Los chatrias de la India. los chatras de la India que le hacen quilombo a los brahmanes. Los brahmanes. Entonces hay un momento, justo de un capítulo que no conversamos tanto, pero dice habla de esta diferencia entre el conocimiento y la acción, Sí. esta cosa distinta, que él dice, bueno, en realidad hay un balance posible entre las dos, obviamente, qué sé yo, pero el quilombo surge cuando la gente que o no que piensa, o que concibe, por así decirlo, el mundo en términos puramente de acción o mayoritariamente de acción, empieza a hacerle quilombo a la gente que concibe los brahmanes, ¿no? Que tienen esta forma de conocimiento más puro, inmutable, inmóvil, más en relación a eso. Y que dice que esto se replica en otras sociedades. Él habla específicamente de la sociedad occidental, para introducir un poco la idea, ¿no? Que no dice en este capítulo, bueno, ¿qué pasa con el conocimiento y la acción? Porque la vida contemplativa para los griegos era muy importante, pero ¿cuánto le damos de peso hoy por hoy en el mundo occidental? Y dice, bueno, el mundo occidental pasó a tener el peso, claramente, ¿no? La acción, claro. el movimiento, esta cosa, pero sin un contrapeso, que es la vida contemplativa. Y él es muy claro en esto, dice, bueno, la captación de estos principios metafísicos es superior a cualquier cosa. Claro. Y dice, siempre va a ser superior al margen de cualquier tipo de acción. La acción, por supuesto que es necesaria y tiene su lugar, pero él dice, la vida contemplativa y de los principios metafísicos siempre es superior. Y es al margen de las consecuencias prácticas que tenga. Claro. En eso es súper taxativo, ¿viste? No se trata de, bueno, tengo que captar el principio para poder saber cómo desenvolverme en el mundo, qué hacer en el mundo. No, dice, esto es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Además él dice, no es que haya una cultura que sea absolutamente contemplativa o absolutamente activa. Hay tendencias dominantes. Evidentemente Oriente tiende más a la contemplación, Occidente tiende más a la acción tal vez. Lo que pasa es que, bueno, es eso, ¿no? La tendencia de Occidente a la acción ya está desviada, ya está exagerada. En la Edad Media también existía una tendencia a la acción,
Pero eso no les impedía reconocer la importancia de lo espiritual y de lo contemplativo como algo superior, digamos. Por supuesto, después, eso es una de las discusiones que tiene con Ébola. Ébola le daba como un lugar a la acción muchísimo más preponderante en ese sentido. No sé si superior a la contemplación, pero por ahí más parejo, Sí. si se quiere. Creo que la idea de acción que plantea Ébola es un acto espiritual, no es una acción carente de un fin o sin un fundamento. Claro. Es una acción intencionada, basada en espíritu, en algo trascendente, con lo cual no estaríamos necesariamente hablando de lo mismo. Son pequeñas diferencias que las señalamos, habría que elaborarlas por ahí aparte y no sé si tiene sentido entrar en tantos detalles, ¿no? Pero, No, porque tienen muchos puntos en común, más que... Obvio. El punto es eso, que no caer en ese pragmatismo de que no hay nada por fuera de la acción, no caer en no entender que lo inmutable es siempre superior al cambio, ¿no? Claro. Que el ser es superior al devenir, que tiene una preeminencia ontológica, una preeminencia de ser, Sí. es más, porque está más cerca del centro, digamos, en ese sentido, no simplemente por un juicio moral, de que esto es mejor que esto. Claro. Hay una cuestión de qué es lo que está más cerca del centro, más cerca de lo que verdaderamente es, ¿no? Creo que es un poco más eso. Por eso me gusta esa imagen, centro y periferia, Sí. ¿no? Porque tiene más que ver con eso. No se desprecia lo que está por fuera, pero se lo entiende en relación con. No es que lo relativo no existe. Claro. No somos, ¿viste?, tan fundamentalistas de creer que todo es absoluto. No. Está lo absoluto y está lo relativo. Pero lo relativo solo tiene sentido sobre la base de ese centro de absoluto. Sí. De hecho, Guénon es gracioso porque señala como una contradicción lógica, porque dice, bueno, no puede existir lo relativo Claro. también si no tenés un absoluto. Claro. Si no tenés un inmóvil no puede haber un relativo, cosa que es muy graciosa porque también pasa, se me ocurre, ¿no?, ahora pensando en el aire, pero digo, en la modernidad como no tenés un absoluto, cualquier relativo se absolutiza. Claro. Eso también lo vemos hoy Así por hoy. está. Directamente cualquier pequeña querella, cualquier pequeña enemistad pasa a ser absoluta totalmente. Entonces, Schmitt. exactamente, ¿no? Exactamente, ese Schmitt al 100%, lo que pasa con el mundo moderno. Y es lo que decías vos, cuando no hay verdad, la verdad se convierte en la mentira más eficiente. Claro. Y si hay algo tiránico es eso, ¿no? Por eso hoy son todas relaciones de poder, y volvemos a toda la falota que ya siempre hablamos mal de Foucault, pero nunca viene mal. Sumar un poroto más, Claro, como tenemos un especial odio por ese pedófilo hijo de puta, ya que estamos lo decimos, ¿no? Si todos son relaciones de poder, porque no hay ningún centro. Claro. Entonces lo único que queda es eso, a ver quién se queda con la manija. Bueno, eso degrada todo, degrada el pensamiento político, degrada el ser humano en máquina. La tecnificación del hombre tiene que ver con eso. Y Guénon habla de esto, ¿no? De que pasa a ser un puro pragmatismo. Claro. Que hoy lo vemos también, ¿viste? Es como... es lo que pasa, ¿no? Uno escucha y dice, bueno, con esto hay que ser pragmático, bueno, hay que adaptarse. No, está bien, uno se puede adaptar, siempre y cuando tengas lo otro, siempre y cuando, como decimos, tenés los pies dentro del plato, porque aunque sea tener un plato, pero cuando no tenés ni un plato, ni un lugar donde poner los pies, y bueno, flaco, ¿a qué te estás adaptando? En realidad no te estás adaptando, no te estás adaptando a nada, porque si no tenés algo que defender o algo que sea sólido, no te estás adaptando a nada, básicamente sos un barrilete, o sea, sí, claro. sos... Es muy cómodo decir ante cualquier situación comprometida y bueno, depende de qué. Claro. Tiene que haber un qué. ¿En relación a qué? ¿En qué relación a qué depende la cosa? Por supuesto que las cosas dependen, sí. ¿Y qué me estás diciendo con eso? No me estás diciendo nada. Sí, claro. O sea, por supuesto. Pero, ¿dónde está el absoluto? Busquemos eso. Tratemos de pensar más allá. Si no, nos quedamos con una idea, bueno, sociológica, pragmatista, viste ahí, o en una idea. Pues eso también, ¿no? Vos hablabas de la intuición. La intuición se degrada en la modernidad, se convierte en un sentimentalismo. Claro. Porque no es la intuición de la que habla Guénon. No, es esa cosa, es suprarracional la intuición de Guénon. Esta es infrarracional. Sí. Esto es sentimentalismo, es emocionalidad, ¿viste? Yo pienso el mundo y el mundo me da cosas porque yo lo pienso. Una pelotudez así, ¿viste? Es una cosa muy verdad. Sí, de hecho también Guénon habla un poco de que ya también lo mencionamos, pero es el problema un poco de la diosa razón, ¿no? Dice el hombre lo mejor que tiene
el hombre moderno, hasta te diría, no lo dice en un sentido avalándolo, sino diciendo que el problema del hombre moderno, que lo mejor que tiene es su razón. La única forma que tiene hoy por hoy de conocer el mundo, de progresar, justamente porque no tiene lo otro. A mí me llama mucho la atención eso que habla en signos de la cantidad, dice directamente, es una atrofia, es algo que no puede captar estos principios, lo hemos perdido. Y bueno, recuperarlo, ¿cómo se hace? Bueno, anda a buscarlo. Pero es muy llamativo eso, ¿no? Cuando vos decís, cuando te queda esta idea de carácter racional, que ahí también deriva todo lo que puede captar la razón, sigue siendo algo limitado. Pienso en Kant, ¿no? Cuando el tipo quiere decir, bueno, ¿cómo conoce el hombre? Aquella cosa inconocible es el noúmeno, y bueno, flaco, esto no se puede. Lo que se puede conocer es esto que se da, esta combinación entre el racionalismo y el empirismo, y esto es lo que podemos conocer concretamente, y bueno, no hay un más allá, ¿no? Pasa a ser eso, digamos. El objeto del conocimiento kantiano es esta conciliación que hace entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume, como para poder dar la explicación en crítica de la razón pura de cómo podemos conocer. Pero aquello que no podemos conocer, bueno, es el noúmeno, no hay otra herramienta. Exacto. Es Guénon un poco también habla de esto, de la ciencia, el avance de las ciencias experimentales, todo el tiempo, y claro, porque se da, cuando uno lo piensa, es puramente a través de la materia que se da. Claro. Me acordaba esto que vos decías de que, bueno, a los romanos no se les ocurría hacer la revolución industrial, no estaba enfocado en tener una revolución productiva, no tiene un porqué eso. No tiene ni pie ni cabeza. Claro. O sea, una con su visión del mundo, claramente. No, es fascinante eso. Creo que podríamos hacer un punto acá y retomar la próxima vez, porque apenas cubrimos un par de capítulos en realidad, pero bueno, para no hacerla tal vez tan larga y después tenemos mucho que hablar del individualismo, de cómo también esto repercute en esa disgregación, que también es disgregación respecto a los otros, ¿no? Y de una comunidad basada en valores. Bueno, podríamos nombrar un montón de cosas. Yo tengo 10.000 citas que no leí, pero no importa, ya está. Así que no sé, si te parece, hacemos un punto por ahí y hacemos una segunda parte después. Y hacemos una segunda parte que vale la pena, la verdad que sí. Bueno, muchachos, si llegaron hasta acá, bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias.